Muy bien, mi hermana Marlene. Estamos estudiando entonces sobre la Trinidad de Dios. Y estamos en el libro de Doctrinas Bíblicas. Quiero decir, hermana, hablando sobre la Trinidad de Dios, que Dios es uno en tres personas. Es muy importante entender que estas tres personas son individuales y no son independientes. Dios es uno en su esencia. Dios es uno en tres personas. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hablando del pronombre personal masculino él, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Una trinidad, una trinadeidad. Voy a poner mi mano y voy a figurar acá una esencia, pero de esta esencia se deriva tres. Están individuales, pero están unidos. Mira, existe errores incorrectos sobre la Trinidad. Muchos es por herejía y otros dentro del pueblo evangélico con poco entendimiento por su ignorancia, por no dedicarse al estudio. Ahora, nosotros sabemos, mi hermana Marlene, que toda la Biblia es palabra de Dios y que la Biblia ha sido inspirada por Dios a través de la tercera persona de la Trinidad. La Biblia ha sido escrita posiblemente en un proceso de 16 siglos, 1600 años. Posiblemente 40 autores sagrados, hombres con un llamado soberano, hombres regenerados bajo el poder de Dios para que en el tiempo de Dios sea inspirada la palabra a través de estos hombres. Por ejemplo, Moisés escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. La Biblia, hermana Marlene, es el libro por antonomasia. Es el libro de los libros. Cuando digo ese libro por antonomasia, estoy diciendo que es el único libro de su especie, que es el único. ¿Por qué es el único? Porque es inspirado por Dios. La Biblia es la palabra de Dios, no es la palabra de los hombres. Más adelante voy a enseñarte la doctrina de la inspiración, dos verbos griegos diferentes. El verbo que utiliza el apóstol Pablo y el verbo griego para inspiración que utiliza el apóstol Pedro. Si el hombre, el antropo, hubiera escrito la Biblia, déjeme decirle que hubiera dejado fuera de la biblioteca divina de los 66 libros que nosotros tenemos, la Trinidad. Porque la Trinidad como palabra en sí no figura. Y una pregunta que usted me puede realizar es ¿por qué, pastor, no figura la palabra Trinidad? Porque la Biblia no es una enciclopedia. La Biblia no es un diccionario donde uno encuentra una palabra y un significado etimológico. La Biblia es la palabra de Dios y toda la revelación, mi hermana,
sobre la Trinidad comienza desde el Génesis capítulo 1, versículo 1. Desde el título al cual Moisés escribe Dios para el eterno Jehová, ese título, hermana, contiene una pluralidad de una realidad. Bereshit bara, Elohim. Ahí ese nombre, Elohim, Dios, contiene una pluralidad. Bereshit bara Elohim et Hashamaim et Haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 26 se va desenvolviendo a este Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esta palabra hagamos es una pluralidad en realidad. ¿Qué estoy diciendo que es una realidad plural? Claro, porque el autor de la Biblia es Dios y Dios es un Dios trinitario. La revelación de la Escritura Sagrada está dentro de los 66 libros de la Biblia. Por lo tanto, tenemos que tener una relación con Dios a través de Cristo. Tenemos que orar para mantener esa relación. Tenemos que ayunar. Tenemos que estudiar la Biblia, porque si no la estudiamos, no entendemos la doctrina de la Trinidad. Pero la doctrina de la Trinidad está expresada en toda la Escritura. De ahí viene lo que es el misterio de la piedad, mi hermana Marlene. Y este misterio de la piedad que habla Pablo es sobre Cristo y su encarnación. Ahora, para estar acabando, voy a decirle algunos errores doctrinales. Hay muchos. En este libro solamente escribo algunos. Hay un error que propone que hay tres individuos en la deidad. Dios, hermana, no es una triada. Estas personas piensan que están relacionados o conectados de alguna manera. Otro error es que la Trinidad es una persona manifestándose a sí mismo en tres. Este pensamiento enseña que existen tres esencias en una persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solo son manifestaciones. Otro error es el que niega la Trinidad, por consecuente hace del Hijo y del Espíritu Santo criaturas de Dios, los cuales existieron después de Dios. Hay pensamientos filosóficos errados, herejías respecto a la Trinidad. Ahora, aquellas personas que sostienen estas teorías erróneas declaran que hubo un tiempo cuando el Hijo de Dios no existía. Y ellos utilizan estas series de razonamientos como, por ejemplo, un hijo no puede ser tan viejo como su padre, o un padre debe de existir antes que su hijo. Ahora, mi hermana, acá te puse un buen ejemplo. Si una persona declara que es padre y lo ha sido por 10 años, nosotros sabemos que ha tenido un hijo por 10 años. Un hombre no puede ser un padre sin haber tenido un hijo. Así que un hombre que es padre por 10 años, por lo tanto, ha tenido un hijo por 10 años. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña que Dios es el Padre eterno. Por lo tanto, la pregunta que yo formulo, ¿qué característica tiene que tener su hijo si el Padre es eterno? El Hijo es eterno. La doctrina
de la Trinidad es una doctrina de pura revelación de parte de Dios en las Escrituras. Y tenemos que darnos cuenta y tener claro que nosotros no adoramos tres dioses, sino que adoramos un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso en Mateo 28 dice, y en el nombre, y ahí sale el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, Dios es un solo Dios en tres personas. Y en la antropología bíblica nosotros estudiamos que el hombre es una triunidad. Yo, Juan José, soy espíritu, yo soy alma y yo soy cuerpo. Dios es un solo Dios en una esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted como Marlene Espinar, mi hermana, usted tiene espíritu de vida, alma y carne. Y eso lo dice, esta descripción antropológica lo enseña el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, para acabar, esto es muy importante, escúcheme por favor. Existen predicadores que enseñan la Trinidad utilizando algunas ilustraciones. Voy a corregir acá. Algunas ilustraciones. Pero yo quiero enseñarle algo. Nunca se debe de utilizar ilustraciones para enseñar la doctrina de la Trinidad. Es una herejía. Solamente la Biblia es la palabra de Dios y contiene toda la enseñanza suficiente, toda la doctrina suficiente para hablar de la Trinidad. Algunos, mi hermana, comparan la Trinidad o la ilustran con un trébol. Un trébol que tiene 3 hojas. Eso no es correcto. Solamente la Biblia es la palabra de Dios. Y todo lo que un buen predicador expositivo debe de enseñar solamente es la Biblia. Y demostrar con la Biblia la doctrina. Amén. Amén, pastor.